Capítulo 7. Los regalos del reino. 1. El último paso. El poder creativo de Dios y de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios, tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos, y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Si tú hubieses creado a Dios, y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada, y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. A tus creaciones les corresponde estar en ti, del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden ser sino como los regalos que Él te hace a ti. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo, tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo, y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente, más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres, y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo, para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras, porque las palabras son símbolos, y lo que es verdad no necesita explicación. La ley del reino. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil de pensamiento en este mundo, que lo que no tiene significado a lo significativo, y lo temporal de los elementos que ambos tienen en común. El Espíritu Santo puede, pensamiento de Dios, puede transferirse fácilmente a él cerca de este último paso. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo Dios no da pasos, como un ser porque sus obras no se realizan de forma gradual.
no enseña, si tú también creaciones son inalterables, lo estarás viendo, no hace nada realmente, porque él creó primero y para se encontrase separado de él. Debe entenderse que la palabra primero queda velado se aplica a Dios, no es un concepto. La enfermedad y la separación, él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Si enturbias el reino, es el creador principal, estarás percibiendo lo que no es de Dios. De ahí que el tiempo no le atañe a él ni a lo que él creó. Por consiguiente, por lo tanto, la perfección de tu hermano y la tuya que Dios dará compartiendo con él. Fue cierto al principio, es cierto ahora. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud. Lo que es eterno está siempre presente, porque su ser es también un reflejo de la creación, porque unifica al aumentar, no cambia al aumentar, porque fue creado para expandirse eternamente. Lo que proyectas o extiendes, si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es una ley inmutable de la mente, quién lo crea, tanto en este mundo como en el reino. Dios no te revela esto, porque el contenido, sin embargo, es diferente en este mundo. Jamás estuvo velado, los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte las leyes deben adaptarse a las circunstancias primero, si es que han de luego ser revelado? La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos, porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa: crees en lo que proyectas. Esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres, de lo que has proyectado sobre los demás, y de lo que por lo tanto crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella, y sus hijos, que crean de la misma manera que él, la acatan de buen grado sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como ella dependió de su propia creación. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma, de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú no podrías hacer eso por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado, y por lo tanto, altera el significado para conservar la forma. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar, en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista. 3. La realidad del reino. Por consiguiente, se opone a la idea de que el Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia, subrayando siempre que esas diferencias, dado que él está libre de conflictos, aprovecha al máximo el significado de sus esfuerzos, de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo, la ley de Dios que rige a la creación, que no entraña el uso de la verdad para su aplicación no importa. Es siempre máxima la extensión de la verdad. Tu vigilancia no establece que el poder radica únicamente, pero te permite usarlo siempre y en cualquier forma que sea. Cuando esta es coherencia, y no tiene que aprender con vosotros, pero cuando te enseñas muy literal, te convertiste. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación, y puesto que estoy siempre contigo, nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria y la vida. Es imposible aprender sin memoria, ya que lo que se aprende tiene que ser ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para la enseñanza del Espíritu Santo, por lo tanto, es una lección, no tiene ningún sentido que enseñe a recordar, como si fuese el patrimonio de uno solo. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar, lo olvidaría de significado, pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones, espera en el reino, porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en él, por lo tanto, que olvidar simplemente descansa en el reino una parte, allí es donde le corresponde la otra, al igual que a ti. Esta es la única manera como ibas a aprender a ti mismo, como si no formases parte del significado de Dios mismo, puedas cuando tú mismo eres ese significado. Solo si te consideras irreal, el significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos. Por eso,
Es por lo que es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado eres, y por lo tanto le impide apreciar. Eso es tan contradictorio que en el reino no hay confusión, porque solo hay por lo tanto una lección que no puedes aprender realmente, procede de por consiguiente, y no puedes realmente enseñar. Puesto que es también lo que siempre estás enseñando, algo que compartes, tienes entonces que estar enseñando algo como co-creador, a pesar de que el ego no sabe lo que esto no tiene que ser traducido. El ego pues se entiende perfectamente, está siendo pero sí necesita extensión, y sospecha qué significa extensión. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego, porque la mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es nada discordante, puede jamás para la paz en ella, es lealtad. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Enemigo le pertenece a él, y es por lo tanto amigo como él. Esa es su realidad. 4. Y no hay nada que pueda... La curación como reconocimiento de la verdad. Dije anteriormente que el amigo del ego no forma la verdad, solo puede ser porque el ego se recibe a sí mismo. Necesita únicamente de guerra, ser por ende reconocido, necesitado de aliados. La inspiración, tú, procede del Espíritu Santo en guerra, y la certeza debes ir en busca de hermanos, tal como lo estipula, y reconocer en todo aquel que veas. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, los que son iguales, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios, puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad de las leyes de Dios. No pueden competir porque la curación no procede directamente de Dios. Quien sabe si perciben a cualquiera de sus hermanos gozan de perfecta plenitud. De cualquier otra forma que no sea, aún así, con perfecta la curación igualdad sigue siendo parte del ámbito que se ha adentrado en sus mentes, procede de la idea de la competencia de sus leyes. Es el resultado de estimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos tus conflictos, ese estado le es desconocido a él, y por lo tanto no. Dicha idea es la creencia, pero aquellos que duermen es posible tener son intereses conflictivos, y si comunican por lo tanto, y has aceptado, no saben nada, que lo imposible es verdad. No es eso lo mismo que decir, el Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es este un estar en el reino, encaminado al conocimiento toda tu atención en Dios, porque formas parte de Él. Mientras sigas creyendo los milagros que el Espíritu Santo lo que no es cierto, no pueden entrañar grados de eligiendo a aceptar el conflicto, todas las partes de la creación. Mas es esto realmente una lección. Esa es la voluntad de Dios, pero las apariencias y la realidad, las leyes de Dios no pueden ser lo mismo, y el Espíritu Santo te lo recuerda. Que eres el reino, curas, no tienes nada que ver con las apariencias, y olvidándote de las de la realidad es tuya, porque dije anteriormente que olvidar es simplemente, de esta manera es como en última instancia, olvidar por lo tanto, y ser cuando se percibe se reconcilian en tu mente, no es lo opuesto a recordar. El altar que se percibe incorrectamente es la única lugar a una percepción que está en conflicto es con alguna otra cosa inequívoco, como ocurre con toda percepción, porque es un reflejo del pensamiento. Mas si se percibe correctamente, tu mente recta ve únicamente, hermanos, porque ve únicamente como ocurre su propia percepción correcta. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que la mantiene iluminada, pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprenden nada en absoluto. Esto está más allá de cualquier duda, enseña cuando lo pones en el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprender. El Espíritu Santo lo único que tienes que hacer nada es duda, esforzarte. Su única función es eliminar lo cuestionable. Tiene un objetivo unificado, ir a la tus esfuerzos. Si se aplican los que tienen certeza, gozan de solo calma. Durante un periodo de tiempo lo suficientemente no cuestionan nada, porque en su esencia no entra nada que sea cuestionable. Esto se debe a que se canalizan en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber en última instancia, pues, todas contribuyen a un mismo resultado, y en virtud de ello, se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Todas las capacidades deben entregársele, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar, porque únicamente te conoce en tu plenitud. Al curar, aprendes lo que es la plenitud, y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo, y por ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno ni desde ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar. El Espíritu Santo de unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es una manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente
en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo, y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa, no es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que esas leyes no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, y la inmutabilidad encierran todo el significado que existe. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso. Busca primero el reino de los cielos. Dicho uso, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente. Los efectos de la decisión de elevar verdaderamente son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Solo eso. Pero la decisión de no puedes encontrar nada más, de utilizar el cuerpo no hay únicamente como un medio de comunicación. Dios es el todo de una conexión tan sentido muy literal. Curación que todo ser existe en él, que es el sanador que no se ha curado. Por lo tanto, tú existes en él, no ya que tu ser propia vocación. Curar es una manera de olvidar la sensación de solo las mentes pueden comunicar en ti. Al no reconocer que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque esto refuerza al impulso de crear en ambos. Solo puede enseñarte que has negado a darle comunicarse así como crear, y por ende que no tiene necesidad de la mente. Solo necesita esta invitación. El ego, por consiguiente, el amor de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente, y que es, por lo tanto, autosuficiente. Cuando despiertas al amor, sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje, lo cual te capacita, tienen lugar para recordar el comportamiento lo que sí eres, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo mal maestro y mal estudiante. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar, si es que se ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo, y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo al servicio del ego puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia. Pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional es su premisa, y por consiguiente, no puede sino proceder irracionalmente. La curación tan solo fortalece. La magia procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La magia siempre ve algo especial en el sanador, que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen. El Espíritu Santo no actúa al azar, y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que sólo la consistencia está libre de conflicto, y sólo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está, por lo tanto, en conflicto, y eso es lo que está enseñando. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo, parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es, por lo tanto, un concepto que sólo para una mente en conflicto podría tener sentido. El miedo no produce alegría. La curación sí. El miedo siempre hace excepciones. La curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración.
Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios, porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. El entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo, y tú no puedes estar en desacuerdo con Él. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó, al compartir su ser contigo. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios, que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se haya dado para cambiar. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente, tal como Dios la creó. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable, como una sola. Al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido hacer imposible ver algo en alguna parte de ella. Así es como no atribuirse al Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Y por lo que hay que renunciar a ellos. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya. O de otro modo, renuncia a ellos, no se percibiría a sí mismo como enfermo. No se renuncia a ellos en absoluto. No sabe, por lo tanto, lo que es el miedo, su ser y el amor. Fabrican, si solo ves en él lo inalterable, de si es el ego, en realidad no lo has cambiado, el que los engendra. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente, caso, por él, retornan, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él, de su percepción. Eso incluye el concepto que tiene de Dios. De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Dicho pensador no apreciará ni una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. Si los la otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender la mente que acepta el ataque, te puedes identificar con lo que entiendes, y al hacerlo ello se debe a que cree que puede destruir el amor, lo cual quiere decir, por lo tanto, que no comprende lo que este es con aprecio, y si no comprende lo que es el amor, el ego es absolutamente incapaz de entender a sí misma, porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama. De ser. El ego incorpora a fin de realidad. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que lugar a en el reino debido a sus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. No lo creaste tú. El reino, que no es tu capacidad gloria excelsa para dirigir tu pensamiento, reside en ti para que lo que elijas es parte de ese poder. Si no crees que puedes dirigirlo, no puedes olvidarte del que has negado que tu pensamiento tenga poder. Y por lo tanto has hecho que sea impotente. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Dicho ingenio emana mediante ese recuerdo de la mente, puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos. Esto quiere decir yo puedo que el ego ataca lo que lo sustenta. Tu mente, lo cual no puede sino producir gran ansiedad. Que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos jamás e iluminarlas, lo que está tal como yo puedo iluminar la tuya. Es perfectamente lógico. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión, pues porque no estaría compartiendo nada. El ego se nutre de la única fuente. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Temeroso de percibir el poder de esa fuente, se ve forzado. Quiero compartir mi mente contigo, lo cual somos de una misma mente, y esa mente, produciendo un estado que le resulta intolerable. Contempla solo esa mente en todas partes, de manera lógica, porque solo esa todavía mente está en todas partes. El ego resuelve estos dilemas completamente. Dicha mente es lo es todo, porque abarca todas las cosas dentro de sí. Deja de percibir que su existencia, que percibes únicamente esto.
porque estás proyectando la percibiendo amenaza únicamente sobre ti lo que es verdad. y percibiendo a tu ser como inexistente. Ven, por Esto lo tanto, a mí asegura su y descubre la continuidad verdad que mora en si ti. te pones de su parte, La mente que tú y yo compartimos, garantizando así el la que no compartimos puedas con conocer todos tu nuestros seguridad. hermanos. Y a medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con El la ego mía no en puede sus permitirse mentes saber nada. y que mediante el El agradecimiento conocimiento que es total sentimos hacia y el ellos, ego no cree en cobren totalidades. conciencia de la luz En que este hay en ellos. descreimiento estriba su El origen. resplandor de esta luz Y aunque el ego retornará no a te ti y quiere, a toda la le filiación, es fiel a sus porque propios esa antecedentes es tu y perfecta engendra tal ofrenda como a fue Dios. engendrado. Él la La mente aceptará siempre se y se le reproduce dará a la tal como filiación, fue porque al producida. ser aceptable para El él, ego, que es lo un es producto también para del sus miedo, hijos. reproduce miedo. Esto es auténtica comunión Le es con el leal a Espíritu este, Santo, y esa lealtad quien ve el le hace altar de traicionar Dios al amor, en todos, porque y al tú llevarlo a eres tu amor. conciencia para que lo aprecies, te exhorta a El que amor ames a Dios es tu y a su poder, creación. que el Solo ego puedes tiene que apreciar negar. la filiación como una Tiene sola. que negar también todo lo que Esto este es poder parte te de la ley confiere, que rige a la creación, porque te lo confiere y todo. por lo tanto, gobierna Nadie todo que lo pensamiento. tenga todo desea al ego. Su propio hacedor, pues, no lo quiere. Por lo tanto, si la mente que lo fabricó se reconociese a sí misma, lo único que el ego podría encontrar sería rechazo. Y si esa mente reconociese a cualquier parte de la filiación, se conocería a sí misma. El ego, por consiguiente, se opone a toda muestra de aprecio, a todo reconocimiento, a toda percepción sana, así como a todo conocimiento. Percibe la amenaza que todo ello representaría como una amenaza total, porque sospecha que todos los compromisos que la mente contrae son totales. Forzado, por lo tanto, a separarse de ti, está dispuesto a unirse a cualquier otra cosa. Pero no hay nada más. La mente, no obstante, puede tejer ilusiones y si lo hace, creerá en ellas, porque creyendo en ellas fue como las tejió. El Espíritu Santo desvanece las ilusiones sin atacarlas, ya que no puede percibirlas en absoluto. Por consiguiente, no existen para él. Resuelve el aparente conflicto que éstas engendran, percibiendo cualquier conflicto como algo sin sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es, y el conflicto no tiene sentido. El Espíritu Santo no quiere que entiendas el conflicto, quiere, no obstante, que te des cuenta de que, puesto que el conflicto no tiene sentido, no es comprensible. Como ya dije anteriormente, el entendimiento suscita aprecio, y el aprecio suscita amor. El amor es lo único que se puede entender, ya que sólo el amor es real, y por lo tanto, sólo el amor tiene sentido. Si tuvieras presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta excepto en favor de Dios y de su reino. La única razón por la que te puede resultar difícil aceptar esto es porque tal vez aún creas que hay algo más. Las creencias no requieren vigilancia a menos que estén en conflicto. Si lo están, es que hay elementos conflictivos en ellas que han desencadenado un estado de guerra, haciendo que sea imprescindible mantenerse alerta. Cuando se está en paz, no es necesario estar alerta. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas, y el Espíritu Santo nunca lo habría solicitado si tú no hubieses creído lo falso. Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. Cuando crees en lo que Dios no conoce, tu pensamiento parece contradecir al suyo, y esto hace que parezca que lo estás atacando. He señalado repetidamente que el ego cree que puede atacar a Dios y trata de convencerte de que eso es lo que tú has hecho. Si la mente no puede atacar, el ego, con perfecta lógica, arriba a la conclusión de que tú no puedes ser otra cosa que un cuerpo. Al negarse a verte tal como eres, puede verse a sí mismo como él quiere ser. Consciente de sus debilidades, el ego quiere que le seas leal, pero no como realmente eres. Desea, por lo tanto, involucrar a tu mente en su propio sistema ilusorio, ya que de otra manera la luz de tu entendimiento lo desvanecería. No quiere tener nada que ver con la verdad, porque él en sí no es verdad. Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Tu compromiso con cualquiera de esas dos posibilidades tiene que ser total. La verdad y lo falso no pueden coexistir en tu mente sin dividirla. Si no pueden coexistir en paz, y si lo que quieres es estar en paz, tienes que abandonar por completo y para siempre
La idea de conflicto. 7. La totalidad del reino. Esto requiere que te mantengas alerta a un hermano, mientras no te des cuenta de lo que es verdad, ya que la negación es tan total como el amor. Mientras sigas creyendo Negar que dos parte de la sistemas de creación pensamiento es tan completamente imposible como lo es contradictorios amarla solo pueden en parte. compartir la verdad, No es posible obvio tampoco que tienes amarla que mantenerte totalmente, alerta. solo a veces. No puedes estar totalmente comprometido solo Tu en mente algunas ocasiones. está dividiendo La su negación de lealtad por sí entre no dos tiene reinos ningún poder. y tú no te has comprometido Pero tú puedes completamente conferirle el poder con de tu ninguno mente, de ellos, el cual es ilimitado. tu identificación Si con lo el reino utilizas de para Dios negar la es realidad, incuestionable, esta desaparece y de solo tu tú conciencia. pones en duda este hecho. Es cuando imposible piensas apreciar que la realidad parcialmente. Lo que tú Por eso eres es por lo que no lo cuando niegas establece tu parte de ella, percepción, ni pierdes se la ve conciencia afectado de en modo toda alguno ella. por ella. Cualquier problema de negación, no obstante, identificación, es una defensa. independientemente Por ello, del puede nivel en usarse que se positivamente, perciba, así como no es un negativamente. problema que tenga Si que se ver usa con hechos negativamente, reales. es destructiva. Es un problema porque que se usa procede para de atacar. una falta de entendimiento. Pero puesta al servicio del puesto que Espíritu su sola Santo, presencia puede ayudarte a implica reconocer parte que de la abrigas la realidad creencia y por de que consiguiente es a ti a quien le apreciarla en su corresponde totalidad. decidir lo La que mente eres. es demasiado poderosa como para El estar ego sujeta a cree esto ninguna ciegamente exclusión. al estar completamente Nunca comprometido podrás a ello. excluirte a ti mismo Pero no de es tus verdad. pensamientos. El ego, por lo tanto, está completamente comprometido a lo falso. Cuando Y un lo que hermano percibe actúa es lo insensatamente, opuesto a lo que te percibe está el ofreciendo Espíritu Santo, una oportunidad así como al para que lo conocimiento bendigas. de Dios. Su necesidad es la tuya. Tú necesitas la bendición Puesto que que tu puedes ser darle. es No hay el manera que conocimiento puedas disponer de Dios. ella La excepto percepción dándola. que el Espíritu Santo Esa tiene es de la ti ley de Dios, es la única la cual que no tiene hace significado. excepciones. Careces de aquello que Cualquier niegas, creencia no porque que haya aceptes, carencia de ello, aparte sino de porque se esto, lo has negado a otro, acallará y por lo la voz tanto, de Dios no en eres ti consciente de y ello te en ti. ocultará a Dios. Lo que crees ser determina tus No podrás reacciones. conocer al Creador Y lo que deseas a menos ser que percibas su es lo que creación crees que tal eres. como es, ya que Dios y su creación Lo que deseas ser, no entonces, están separados. determina forzosamente todas La sus unidad que reacciones. existe entre el Creador y la creación constituye tu plenitud, tu No cordura, necesitas la y tu bendición de poder Dios, ilimitado. porque de ella ya dispones Este para poder siempre. ilimitado Pero sí es el regalo que necesitas Dios te hace, la tuya porque propia. eso es lo que eres. La imagen que el ego tiene Si de ti separas tu mente es la de de un dicho ser poder, desposeído, no podrás vulnerable sino percibir e incapaz la de fuerza amar. más grande del universo No puedes amar como semejante si fuese imagen. débil, Sin embargo, ya que no puedes creerás escaparte formar muy parte fácilmente de ella abandonándola. Tú no formas parte de esa imagen, ni ella es Cuando lo que tú percibes eres. a la creación, No veas como que tú esa no imagen formas en nadie, parte de ella, o la la habrás consideras aceptado débil, como lo que eres tú. y los que se consideran a sí mismos débiles, Todas las no ilusiones pueden acerca de la sino filiación atacar. se desvanecen al Mas unísono, el ataque tiene tal que ser como fueron ciego, forjadas porque al no unísono. hay nada que atacar. No le Por lo enseñes tanto, a nadie inventan que él es imágenes, las lo que tú perciben no como querrías despreciables ser. y luego las atacan por su falta Tu de hermano valor. es el espejo en el que ves reflejada la imagen que Esto tienes es de ti todo mismo, lo que el mundo mientras del perdura ego la es. percepción. Y la percepción perdura Nada. hasta que la filiación reconozca que es No íntegra. tiene sentido. Tú inventaste no la existe. percepción. Y esta No trates de perdurará. entenderlo, porque Mientras si la tratas de sigas entenderlo, es que crees que se puede entender y por lo tanto que se puede apreciar y amar. Esto justificaría su existencia, Las ilusiones la cual son inversiones. es injustificable. Perdurarán mientras les sigas Tú atribuyendo no puedes valor. hacer que lo que no tiene Todos los sentido valores lo son tenga. relativos, mas todos Eso son no poderosos sería más que porque un son invento de juicios mente. mentales. La única manera de desvanecer las ilusiones es retirando de ellas Si todo el permites valor que la que les has locura otorgado. se adentre en tu mente, Al hacer eso dejan de tener vida has para ti, juzgado que la porque las has locura no es expulsado de algo tu mente. completamente deseable. Mientras sigas Si incluyéndolas deseas en tu otra mente, cosa, fabricarás otra estarás cosa. infundiéndoles vida, Pero al ser otra cosa, mas no hay nada en atacará ellas tu que pueda sistema de recibir tu pensamiento y dividirá tu lealtad. En ese estado de El división, don de la vida es tuyo, no te, porque lo no te es, será posible ya que fue crear, algo que se te dio. tendrás que mantenerte alerta No eres contra consciente dicho de él, estado, porque no lo porque das. lo único que se puede No puedes hacer extender que lo que no es nada la tenga paz. vida, puesto que es imposible darle vida a lo que no es Tu nada. mente dividida Por lo está tanto, no obstruyendo estás la extendiendo extensión el del don reino, que a la vez tienes y en la eres, extensión y de consecuentemente no recibes puedes conocer a tu felicidad. propio ser. Toda Si no confusión extiendes el procede reino, de no extender es vida, que no estás ya que esa pensando no como es la creador, voluntad de tu creador. ni creando como él. Separado de él no puedes hacer nada, y ciertamente no haces nada separado de él. Ante esta deprimente situación, Sigue el camino que él te el señala, Espíritu Santo para que puedas recordar quién eres te y recuerda muéstraselo a dulcemente otros. que No seas estás triste triste de ti porque mismo. no estás llevando a cabo Honra la función únicamente de a los hijos creador del Dios con Dios. viviente, y por lo alégrate de tanto, poder contarte te entre estás ellos. privando a ti mismo de felicidad. Esto no es algo que Dios haya decidido, Honrar a tus hermanos, sino que es el fuiste único tú regalo quien apropiado lo para decidió quienes así. Dios mismo creó dignos de Si honor. tu mente pudiese Y a estar en quienes honra. desacuerdo con la de Dios, lo que tu Muéstrales voluntad el aprecio que expusiese Dios no no les tendría concede, sentido. pues son sus hijos amados. Sin embargo, y puesto que quien la se voluntad de conoce. Dios es inalterable, No no puedes es estar posible separado de ningún ellos, conflicto porque de no voluntades. estás separado de él. Esta es la enseñanza Descansa en su perfectamente amor, congruente del y protege Espíritu tu descanso Santo. amando. La creación, Pero ama todo no lo la que él creó, separación, de lo cual formas es tu parte. voluntad, No porque podrás es aprender también lo la que es su voluntad paz de Dios, y aceptar su don y para nada ti que mismo se oponga a y ella como tú tiene mismo. sentido en absoluto.
no podrás conocer Al ser una obra perfecta, hasta la que no hayas filiación honrado solo puede a todos obrar con los que perfección, fueron creados como extendiendo la dicha en la que fue creada
e identificándose con su creador y sus Solo un hijo de creaciones, Dios, 8 más sabiendo que que suficientemente son la creencia como para poder increíble. enseñar a otro. En todas las mentes hay un solo maestro. Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor de Dios. Y lo hace Todo ello refleja una ley fundamental de la mente y, por consiguiente, una ley que siempre está en vigor. Es un llamamiento a su Es la ley paciencia, mediante la cual puesto que su creas paciencia y mediante puede la cual transformar los fuiste ataques creado. en bendiciones. Es la ley que unifica al reino y lo Los que conserva atacan en la mente no de saben Dios. que son benditos. El ego, sin Atacan embargo, porque creen que les percibe falta dicha algo. ley como un Por lo tanto, medio para deshacerse comparte de tu algo que no abundancia desea. libremente y enseña a tus Para el hermanos Espíritu a conocer Santo la suya. es la ley fundamental No del compartas compartir, sus ilusiones mediante de la hecho, cual das pues lo lo que contrario, consideras valioso te a percibirás a ti fin de mismo como conservarlo alguien en tu necesitado. mente. Para el Espíritu Santo es la ley La de la ataque nunca podría extensión. suscitar más ataques si no Para lo el ego, percibieses la de como la un privación. medio para privarte de algo que Produce, deseas. por lo tanto, abundancia Sin embargo, no o puedes escasez, perder algo, a no dependiendo ser de cómo que eliges no lo aplicarla. valores. Y que por lo tanto La manera en no lo que desees. eliges aplicarla depende de ti. Esto hace que te sientas privado Pero de no ello, depende de y ti al proyectar decidir tu si propio vas a utilizar crees la ley o entonces no. que son otros los Toda que te lo mente están tiene que diciendo. proyectar o extender, porque Así así es es como como menos vive. que sentirte Y atemorizado toda mente si es crees que vida. tu hermano te está atacando para arrebatarte el reino de los cielos. Esta es la base fundamental. El uso que el ego todas las hace de la proyecciones proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable Puesto que el asociación ego es entre aquella parte de tu proyección mente que no e cree ira ser responsable pueda por por sí fin misma, erradicarse. y puesto que no le es leal a Dios, El ego siempre es intenta incapaz de tener perpetuar el confianza. conflicto. Al proyectar Es su creencia sumamente de que ingenioso tú has para traicionado encontrar a tu creador, soluciones el ego cree que que tus parecen hermanos, mitigar el que son tan conflicto, incapaces de ello como tú, ya que no están quiere intentando que el desposeerte de conflicto Dios. te resulte tan Siempre que un intolerable hermano ataca a otro, que decidas eso es lo que renunciar a cree. él. La Por lo proyección tanto, trata a toda siempre costa tus de deseos persuadirte en de otros. que él puede liberarte del Si conflicto, eliges separarte de no Dios, sea que lo abandones y te eso liberes es lo a que ti mismo. pensarás que otros están haciendo Utilizando contigo. su propia versión distorsionada de las leyes de Dios, el ego se Tú eres vale la voluntad de del Dios. poder de la mente solo para aceptes nada más quebrantar por el tu voluntad, verdadero propósito pues de de lo esta. contrario, estarás negando lo que Proyecta eres. el conflicto desde tu mente Niega lo a que otras eres y mentes, atacarás. en un Al intento creer de que sí te persuadirte atacan. de que te has Mas ve el liberado amor de del Dios en problema. ti y lo verás en todas partes, porque está en todas partes. Ves su Hay dos abundancia errores en todos, fundamentales sabrás en que este estás en intento. él, junto con todos El tus primero hermanos. es, estrictamente Ellos forman hablando, parte de ti. que Tal el como tú conflicto formas no parte de puede Dios. ser proyectado Cuando no porque entiendes no puede esto, ser te compartido. sientes tan solo como se siente Dios mismo. Cualquier Sus intento ojos de no conservar conocen. una parte de él y La paz de deshacerse Dios de la otra radica en entender no tiene esto. realmente ningún sentido. Solo hay una manera de escaparse Recuerda del que pensamiento un maestro del en mundo, conflicto no es un del buen mismo modo en maestro que solo ni hubo un buen una manera de alumno. adentrarse en él. Sus lecciones son confusas y el Entendiendo valor de totalmente transferencia de al las entender la mismas totalidad. se ve limitado por su confusión. El segundo error es la idea de que puedes Percibe cualquier deshacerte parte del de algo sistema de que no pensamiento del deseas ego como dándoselo a completamente otro. demente, completamente ilusoria y completamente Dándolo indeseable. es Y precisamente habrás cuando lo evaluado conservas. correctamente todo el sistema. Esta corrección te permite La creencia de que percibir viéndolo cualquier fuera parte de la ti creación lo excluyes como de tu completamente interior. perfecta. Es una completamente distorsión real y total completamente del deseable. poder de la extensión. Al desear solo esto, Por eso es por lo tendrás que los solo que esto. proyectan Y y al se dar solo preocupan esto, tanto por su serás seguridad solo esto. personal. Las ofrendas que Temen haces que al sus ego proyecciones siempre van a se retornar a experimentan ellos y como hacerles sacrificios. daño. Pero las que le Puesto le que creen hacen haberlas son desalojado de ofrendas sus que te mentes. haces a ti mismo. Creen también que esas Dios siempre las proyecciones estimará porque le están pertenecen tratando a de sus hijos volverse amados, a adentrar y en sus ellos. hijos le pertenecen a él. Pero como las proyecciones no Todo han poder y abandonado gloria sus son mentes, tuyos, porque se ven el reino obligados a es mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. No hay forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. Fragmentar es dividir en pedazos, y la mente no puede atacar ni ser atacada. La creencia de que puede, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso que éste hace de la proyección. El ego no entiende lo que es la mente, y por lo tanto, no entiende lo que eres tú. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente porque el ego es una creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. Es el 9. resultado de la aplicación extensión del incorrecta reino. de las leyes de Dios, llevada a cabo por Solo mentes tú distorsionadas puedes que limitar están tu usando poder creativo. indebidamente su poder. Aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo. No de le tus tengas creaciones. miedo al ego, de la misma manera en que tampoco es su voluntad Él privarse a sí depende de mismo tu de las mente. suyas. Y tal como lo inventaste creyendo en él, No prives a puedes la así mismo afiliación de tus regalos, desvanecerlo o te privarás a ti dejando de mismo creer en de él. Dios.
No el egoísmo es cosa de la responsabilidad por esa creencia, pero la plenitud del ser, lo contrario, pertenece al ámbito del espíritu, su existencia. Porque así es como Dios Cuando lo creó. estés dispuesto a asumir total responsabilidad, el Espíritu por la Santo existencia del ego, mora en la parte de la mente, habrás dejado a un lado la ira y el entre ataque. el ego y Pues el estos espíritu, surgen como resultado mediando de tu siempre deseo entre de ellos proyectar en favor del sobre otros espíritu. la responsabilidad de tus propios Para el ego, errores. eso es ser parcial y Pues una vez reacciona que como los si hayas algo aceptado estuviese como contra él. tus propios errores, Para el que espíritu, tengas ahí, eso es la verdad porque entrégaselo el de espíritu inmediato conoce al su propia Espíritu llenura Santo, y para no puede que él los concebir deshaga que haya completamente, alguna parte de la manera que todos sus efectos efectos desaparezcan de tu mente y de la filiación en su totalidad. El Espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia El Espíritu conciencia, Santo te tal como enseñará está a incluida percibir en Dios. más allá de tus creencias. El poder de Porque toda la verdad filiación está y más de allá su de creador cualquier creencia. es por lo Y tanto la la percepción propia del llenura Espíritu del Santo Espíritu es verdadera. que hace que sus creaciones Te puedes sean olvidar del igualmente ego plenas por completo e igualmente en cualquier perfectas. momento que así lo elijas. El ego no puede Porque el prevalecer ego contra es una creencia totalidad que completamente incluye a Dios. inverosímil. Y toda nadie totalidad puede seguir abrigando tiene que una incluir creencia a Dios. que él mismo haya juzgado como increíble. Dios le da todo su poder Cuanto más aprendes a todo lo acerca que del él ego, creó, más te das cuenta de porque que ello no se forma puede parte de creer él en él. y comparte su ser con él. Lo inverosímil no se puede entender Crear porque es lo increíble. opuesto a perder. Tal Es como la evidente que bendición una percepción es basada lo en lo opuesto al increíble sacrificio. no tiene sentido. Pero tal El vez ser no hayas reconocido tiene que ser dicha extendido. perfección está más allá Así de es lo que como se puede conserva creer. el conocimiento de sí mismo. Precisamente porque El fue espíritu concebida por una anhela creencia. compartir su ser tal como su creador lo compartió. Este curso Puesto que el no espíritu tiene otro fue creado propósito como que resultado de enseñarte un que el ego es acto de algo compartir. increíble y Su que voluntad siempre lo será. es crear. Tú que lo inventaste, No al desea creer lo limitar a increíble, Dios, si sino no que su puedes voluntad emitir ese juicio es por tu cuenta. extender su ser. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra Extender de la el ser de creencia Dios de que es la puedes única estar solo, función del espíritu. desvaneciendo así la Su idea de la llenura separación no puede ser contenida, y afirmando tu de la misma verdadera manera en que la identificación llenura con de su todo el creador reino no se puede como contener. algo que literalmente forma parte La de ti. llenura es extensión. Esta El identificación sistema de está pensamiento más del allá ego de cualquier duda, obstaculiza del mismo modo la en que extensión está más y allá así de cualquier creencia. obstaculiza tu única función. Tu plenitud Obstaculiza, por es lo tanto, el ilimitada, fluir de tu gozo, porque el estado de ser y como resultado es de infinito. ello, te sientes insatisfecho. A menos que crees, estarás insatisfecho, pero Dios no conoce la insatisfacción, por lo tanto, no puedes por menos que crear. Puede que no conozcas tus propias creaciones, pero eso no puede afectar su realidad, de la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo, porque no conoces la plenitud de tu propio ser. Excluye cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir su llenura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Esto vuelve a despertar la plenitud en dicha mente, y al aceptar dicha plenitud se reincorpora al reino. Cuando aprecias por completo la llenura de ser de tu mente, el egoísmo se vuelve imposible y la extensión inevitable. Por 10. eso es por lo que el La reino confusión goza de entre perfecta dicha paz y dolor. El espíritu está cumpliendo su función. El Solo reino, el al pleno igual que este cumplimiento mundo, es el produce resultado paz. de ciertas premisas. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a Tus sus creaciones creaciones están están protegidas, porque porque es el una Espíritu confusión Santo total con que que se se encuentra encuentra en tu mente. Si realmente realmente vieses vieses lo lo que que puede resulta llevar a de tu ese razonamiento, siempre que se lo lo repudiarías. repudiarías. Moran allí como parte de La tu única propio razón ser, por la que porque pudieras tu desear plenitud algún las aspecto incluye. de lo que resulta de ese Las razonamiento creaciones de cada hijo de es Dios que no alcanzas son a ver tuyas, su totalidad, puesto que toda creación le pertenece Estás a todos, dispuesto a al examinar haber las sido creada premisas para del la ego, filiación, pero no en su su totalidad. conclusión lógica. No sería posible que hubieses Tú no has hecho lo dejado mismo de con las incrementar premisas la de Dios, herencia de los hijos de Dios, y por lo tanto, no has dejado de Tus creaciones asegurarte son la de que fuese conclusión tuya, lógica de sus premisas, puesto que la voluntad el de Dios pensamiento fue de dártela, Dios las te ha la dio para establecido siempre. para ti. Se Puesto que encuentran su voluntad exactamente fue que donde les dispusieses corresponde de ella estar, para siempre, y donde les se corresponde proporcionó los estar medios para es en tu conservarla, mente, como y parte eso de tu es lo que has identificación con la suya. Desobedecer la Sin embargo, voluntad de mental, Dios, así algo como que el solo tiene reconocimiento sentido por para parte los dementes, de lo que se encuentra en tu en mente, realidad es dependen de lo que crees. La llenura de tu acerca ser de ella. es tan ilimitada como la de Dios. Sean Y al cuales igual que sean la estas suya, creencias, se extiende en paz perfecta, constituyen constituyen las premisas que habrán su de esplendor determinar vital lo y que crea en afectes perfecta en tu dicha, mente. y de su plenitud. Solo lo pleno puede nacer. No cabe duda de que puedes aceptar en Ten tu por mente seguro que lo nunca que no perdiste se tu encuentra identidad, en ella, ni así tampoco como las también negar extensiones que la lo que mantienen sí se en un encuentra estado en de ella. plenitud y de paz. Sin embargo, aunque puedes negar Los milagros la son función que Dios expresiones mismo de esta le certeza. encomendó a tu mente a través Son de a la la vez suya, reflejos de tu no correcta puedes evitar su identificación con tus expresión. hermanos,
así como de esa conciencia es la conclusión lógica de lo que se conserva mediante la extensión. La capacidad para ver la conclusión lógica de algo es una elección de que estés dispuesto a verla. Al incluir la verdad de esa conclusión en la no tiene nada que ver con que estés dispuesto a la totalidad. La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega que su voluntad sea la tuya y estarás negando su reino y el tuyo. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. Obviamente nadie se opondría a este objetivo si lo reconociese. Mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino en si quieres escucharle o no. No puedes reconocer lo que es doloroso, de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso, y de hecho, eres muy propenso a confundir ambas cosas. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso, le causa dolor al ego. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego, pero no estarás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti. Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Sin embargo, Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya, porque es la suya. Los deseos del ego no significan nada, porque el ego desea lo imposible. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. En esto estriba la debilidad del ego, así como tu fortaleza. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte, y de parte de tu fortaleza. Mientras en una u otra forma rehúses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil. Mas la debilidad es atemorizante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión, excepto que quieres estar atemorizado? El Espíritu Santo nunca exige sacrificios. El ego, en cambio, siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, ello solo puede deberse a la proyección. La proyección es una confusión de motivaciones. 11. Y dada esta estado de confusión, gracia. tener confianza se vuelve El imposible. Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente. Nadie obedece de porque buen tu grado dicha a un es guía la en suya. el que no confía. Eso es lo Pero que su eso no voluntad quiere decir dispone que el para todos, guía no sea digno de porque confianza. habla en representación En del este reino caso, de Dios, siempre significa que no que es el otra cosa seguidor que dicha. es el que no lo es. Seguirle por Sin consiguiente embargo, esto es también la cosa depende de más sus fácil del propias mundo creencias. y lo único que es fácil, Al creer que ya puede que no es de traicionar este mundo. cree que Por lo tanto todo es algo lo puede natural. traicionar a él. El mundo va en contra de Mas su esto solo naturaleza, se debe a que eligió un falso al estar en consejo. desacuerdo con las leyes de Incapaz Dios. de seguir ese consejo sin miedo, El mundo asocia percibe el miedo grados de con el dificultad consejo en todo. y se niega a seguir Eso se debe cualquier a que tipo el de ego consejo. no percibe nada No como es sorprendente completamente que lo que deseable. resulta de esta decisión Al demostrarte sea a ti confusión. mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás del El Espíritu en tu Santo, estado al natural, igual que tú, no hay grados de es digno de dificultad toda en confianza, absoluto, porque tu estado Dios natural mismo confía es en un ti. estado de gracia. Por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es La incuestionable. gracia es el estado Será natural de siempre todos los hijos de incuestionable, Dios. no importa cuánto Cuando no dudes están de en ello. estado de gracia, están fuera de su Vigilantes medio que ambiente tú eres y por lo la tanto voluntad no se de Dios. desenvuelven bien. Su voluntad Todo lo que no hacen es un deseo les trivial, produce tensión, y tu identificación porque no fueron con su creados voluntad para el medio no es algo ambiente optativo, que ellos puesto mismos que se han es labrado. lo que tú eres. No pueden, por lo tanto, Compartir adaptarse su a él, voluntad conmigo ni hacer que no dicho ambiente se es adapte a ellos. optativo tampoco, aunque parezca serlo. De nada sirve intentar. La separación radica precisamente en este error. La La única única manera manera de de ser escaparse del únicamente error cuando es sabe decidiendo que está con Dios. que no tienes nada que Ese es el decidir. único medio ambiente en el que no sufre Se te tensión, dio todo, porque porque ahí así lo es dispuso donde Dios. le corresponde estar. Esa es su voluntad. Es también el Tú no único puedes medio revocar ambiente lo que es él digno de dispone. él, porque su valía está más allá de cualquier cosa. Ni que siquiera él el pueda abandono inventar. de la falsa prerrogativa de tomar decisiones que con tanto celo guarda el ego Examina se el puede reloj lograr fabricándolo. desastre.
y juzga la voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró. ¿Es acaso digno de ser la morada de una criatura? Te enseñará a distinguir entre el dolor, protégete al mundo su paz, y te librará de la confusión a la que has dado lugar. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios, y le permite cuya voluntad siempre no puede sino ser la voluntad de una sensación de pérdida, toda vez que la voluntad le enseña que esa forma de dar es su hijo, y que Dios mismo le agradece lo que da. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual tú no conoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. Esto significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Dios, si eres la voluntad de Dios por sus hijos, y no aceptas su voluntad, estás negando a Dios, lo niegan a Él. Dejan de ser. El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha. Por tratarse de una lección que podrías estar dando en el amor de Dios, a todo una lección de amor, a todo lo que tocas, que es y a todo lo que recuerdas. Todo milagro es literalmente una lección acerca de lo que es la verdad mismo, y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. Esta lección no admite excepciones, porque la falta de excepciones es la lección en sí. Cada hijo que regresa al reino con esta lección en su corazón ha sanado a la filiación y ha dado gracias a Dios. Todo aquel que aprende esta lección se convierte en el Maestro perfecto, porque la ha aprendido del Espíritu Santo. Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz. Su propia luminiscencia alumbra todo en su derredor y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, la aprecies y la conozcas. La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Dios solo da de manera equitativa. Si reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Nada es más fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Te has enseñado a ti mismo a no reconocerla, y esto ha sido muy difícil para ti. Al hallarte fuera de tu ambiente natural, es muy posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo, porque no conoces a tu Creador. No conoces tus creaciones, porque no conoces a tus hermanos, quienes las crearon junto contigo. He dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente la filiación en su totalidad puede crear como Él. Siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en Él, y tú no puedes sino poseer la gloria que ves en Él. Él es un co-creador con Dios, al igual que tú. Niega su poder creativo, y estarás negando el tuyo y el de Dios que te creó. No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a su Creador. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Al ser, se le conoce mediante el acto de compartirlo. Puesto que Dios compartió su ser contigo, lo puedes conocer. Pero tienes también que conocer todo lo que Él creó para saber lo que ellos han compartido. Sin tu Padre, no podrás conocer tu propia paternidad. El reino de Dios incluye a todos sus hijos, y a los hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos, como estos son semejantes al Padre. Conoce entonces a los hijos de Dios, y habrás conocido a toda la creación.